La enfermera limpia sangre de las manos con un trapo que ya no es blanco. Son las 4:37 de la madrugada del 23 de marzo de 1945 y el hospital de campaña aliado en Módena, Italia, huele a éter, sudor y muerte reciente. Afuera, los cañones alemanes todavía retumban cada 15 minutos, haciendo temblar las paredes de lo que hace 2 años era una escuela primaria. Ella tiene 26 años, se llama Catherine Müller, y hace exactamente 18 horas recibió un telegrama que decía: «Lamentamos informar fallecimiento Teniente James Müller, 7 de marzo, Francia». Su hermano menor. El único familiar que le quedaba después de que sus padres murieran en el bombardeo de Londres en 1940. Ahora mira sus manos manchadas y piensa en las últimas palabras que le escribió James hace 3 semanas. «Cathy, cuando esto termine, vamos a abrir esa panadería en Dover como soñábamos. No habrá panadería, no habrá Dover, no habrá más cartas con esa letra inclinada que siempre terminaba con un dibujo tonto de un perro». Catherine respira hondo, se ajusta el uniforme de enfermera del Cuerpo Médico Real Británico y camina hacia la sala de emergencias donde acaban de ingresar 6 heridos. 5 son soldados aliados, 1 es alemán, y lo que está a punto de descubrir hará que todo lo que cree sobre justicia, venganza y humanidad se desmorone en menos de 5 minutos. Suscríbete y comenta desde dónde nos ves, porque lo que sucede a continuación cambiará tu forma de entender la guerra para siempre. Catherine nació el 12 de abril de 1919 en un suburbio de Manchester, llamado Chorlton cum Hardy, en una casa de ladrillos rojos con un jardín pequeño donde su madre cultivaba rosas amarillas. Su padre, Thomas Müller, era de origen alemán, pero británico de tercera generación, dueño de una imprenta modesta que sobrevivió la Primera Guerra Mundial, cambiando su apellido temporalmente a Miller para evitar la persecución antialemana. Su madre, Elizabeth, era enfermera en el Manchester Royal Infirmary, y fue ella quien plantó en Catherine la semilla de la vocación médica. Catherine tenía 7 años cuando su madre llegó una noche con las manos quemadas por ácido y aún así preparó la cena antes de vendarse las heridas. «El dolor es temporal, Catherine, pero el bien que haces permanece», le dijo aquella noche mientras pelaba patatas con las manos temblorosas. James nació 4 años después que Catherine, un bebé prematuro que los doctores no esperaban que sobreviviera la primera semana. Pero sobrevivió. Catherine, con 11 años, se quedaba despierta toda la noche meciendo su cuna mientras su madre dormía exhausta. Esa fue la primera vida que salvó, aunque nadie lo llamó así entonces. En septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia y el mundo se desmorona otra vez, Catherine tiene 20 años y está en su segundo año de enfermería en el Royal Manchester Children's Hospital. James tiene 16 y sueña con ser arquitecto. Su padre, ahora con 62 años, cierra la imprenta porque nadie quiere comprar invitaciones de boda cuando Europa está en llamas. La familia se muda a Londres para estar cerca de la tía Margaret, hermana de su madre. Pero en marzo de 1940, durante uno de los primeros bombardeos de la Luftwaffe sobre la capital británica, una bomba cae directamente sobre el edificio de apartamentos donde viven Thomas y Elizabeth. Catherine está de turno en el hospital esa noche. James está en un refugio antiaéreo a 3 kilómetros de distancia. Cuando llegan las noticias, Catherine no llora. Se queda de pie en medio del pasillo del hospital con el telegrama en la mano. Lee las palabras «fallecidos instantáneamente» 3 veces y luego vuelve a su turno. Termina de vendar a un niño de 8 años con esquirlas en el estómago. Esa noche, James la encuentra en el hospital a las 2 de la madrugada. Tiene lágrimas en la cara y 17 años recién cumplidos. «¿Qué vamos a hacer, Cathy?», pregunta. Ella lo abraza por primera vez en años y le dice «sobrevivir» y hacer que esto signifique algo. Catherine se une al Cuerpo Médico Real Británico en abril de 1940, 6 semanas después de la muerte de sus padres. James, demasiado joven para alistarse oficialmente, miente sobre su edad
y se une al ejército británico en enero de 1942, diciéndoles que tiene 18 cuando apenas acaba de cumplir 19. Catherine intenta detenerlo. Pelean durante 2 horas en un café cerca de Trafalgar Square. «No puedes salvarme toda la vida, Cathy», le dice James mientras revuelve un té que no va a tomar. «Mamá salvaba personas. Papá imprimía palabras que hacían pensar a la gente. Yo no puedo quedarme aquí mientras otros mueren por nosotros». Catherine sabe que no puede convencerlo, igual que no pudo convencer a su madre de jubilarse antes del bombardeo. Esa es la última conversación cara a cara que tienen. Durante los siguientes 3 años se escriben cartas. Catherine desde hospitales de campaña en el norte de África, luego Sicilia, luego el sur de Italia. James desde campos de entrenamiento en Inglaterra, luego Francia después del día D. Las cartas de James están llenas de dibujos tontos, tanques con ojos, soldados jugando fútbol con cascos, un perro salchicha con uniforme militar. Las cartas de Catherine son más cortas, más prácticas. «Comí lentejas hoy. Hace frío, pero tenemos mantas. Salvamos a 12 hombres el martes». Nunca escribe sobre los que no salvó. Nunca escribe sobre el soldado canadiense de 23 años, que murió agarrando su mano el mes pasado, llamándola «mamá» en francés. Nunca escribe sobre las pesadillas donde ve las manos quemadas de su madre. En marzo de 1945, el hospital de campaña británico en Módena ocupa lo que fue la escuela primaria San Giovanni Bosco, un edificio de 2 pisos con paredes amarillas, ahora manchadas de hollín y agujeros de bala. Hay 32 camas de metal alineadas en lo que fueron aulas donde niños italianos aprendían matemáticas y geografía. Las ventanas están cubiertas con lonas porque ya no tienen vidrios. El equipo médico consiste en 2 doctores, 9 enfermeras, 4 camilleros y un capellán que también funciona como administrativo. El doctor principal es el mayor Richard Thornton, un cirujano de 51 años de Newcastle que perdió 3 dedos de la mano izquierda en un accidente de artillería en 1943, pero se negó a retirarse. Fuma pipa constantemente y lee poesía de Wordsworth entre cirugías. La otra enfermera senior es Margaret O'Connor, irlandesa de Dublín, 34 años, que tiene una risa escandalosa y manos increíblemente estables. Ella y Catherine comparten un cuarto diminuto en el 2º piso, donde duermen en turnos de 4 horas cuando hay suerte. Margaret ronca. Catherine habla dormida en alemán, el idioma que su padre le enseñó de niña y que ahora casi nunca usa. El 22 de marzo de 1945, a las 10:23 de la mañana, Catherine está ayudando al mayor Thornton con una amputación cuando el cabo Stevens entra corriendo con un telegrama. El protocolo dice que los telegramas urgentes se entregan inmediatamente, sin importar qué. Catherine ve su nombre en el sobre. Sus manos, que estaban sosteniendo un bisturí con firmeza perfecta, empiezan a temblar. «Discúlpeme, mayor», dice, y sale al pasillo. Abre el telegrama. Lee. Lee otra vez. «Lamentamos informar fallecimiento teniente James Müller, heridas de combate, 7 de marzo de 1945, región de Alsacia, Francia. Murió con honor sirviendo a su país». Hoy es 22 de marzo. James murió hace 15 días y ella no lo supo. Estuvo riendo con Margaret ayer. Comió sopa de tomate hace 3 horas. Vendó a un soldado canadiense que le recordó a su hermano, y todo ese tiempo James ya estaba muerto, enterrado en algún lugar de Francia que ella nunca va a poder visitar. Catherine dobla el telegrama en 4 partes perfectas, lo mete en el bolsillo de su uniforme y vuelve a la sala de cirugía. «¿Todo bien?», pregunta el mayor Thornton. «Sí, señor», responde Catherine y toma el bisturí de nuevo. Termina la cirugía. El soldado sobrevive. Catherine sale del hospital a las 11:47 de la noche. Camina hasta un campo vacío a 200 metros del edificio. Se sienta en el suelo mojado y llora por primera vez desde que sus padres murieron. Llora durante 17 minutos exactos, mirando el reloj de enfermera que lleva prendido al uniforme. Cuando los 17 minutos terminan, se limpia la cara con las manos sucias,
vuelve al hospital y se pone a trabajar. Son las 4:12 de la madrugada del 23 de marzo cuando escuchan las ambulancias. 3 vehículos con cruces rojas pintadas llegan levantando polvo y barro. Catherine y Margaret salen corriendo con camillas. El conductor del primer vehículo, un soldado estadounidense de Texas con acento arrastrado, les grita: «Tenemos 6, 5 nuestros, 1 alemán. El alemán está mal, pero estable». Lo sacan uno por uno. El primero es un soldado británico con metralla en el pecho, consciente, respirando con dificultad. El segundo es estadounidense, inconsciente, quemaduras de 3er grado en las piernas. El tercero es canadiense, herida de bala en el abdomen, llorando y pidiendo morfina. El cuarto es británico, otra vez, más joven, tal vez 19 años, con el brazo derecho colgando de tendones. El quinto es estadounidense, herida en la cabeza, probablemente no va a sobrevivir la noche. Y el sexto es el alemán. Tiene aproximadamente 25 años, cabello rubio cortado al estilo militar, sucio de sangre y barro. Usa el uniforme de la Wehrmacht con la insignia de Obergefreiter, equivalente a cabo. Tiene una herida de bala en el hombro izquierdo y otra en el muslo derecho. Está consciente. Sus ojos son azules, casi grises. Cuando Catherine se acerca con la camilla, él la mira y dice en alemán, muy suave: «Bitte nicht töten mich». Por favor, no me mates. Catherine se congela. Hace 4 años que no escucha alemán hablado por un alemán real. El acento es del sur, probablemente Baviera o Austria. El soldado tiene los labios agrietados y tiembla aunque la noche no está fría. Margaret aparece al lado de Catherine y dice: «¿Qué dijo?». Catherine no responde. El soldado alemán la sigue mirando. Tiene una expresión que ella ha visto 1000 veces en 1000 rostros diferentes. Miedo puro, animal. El tipo de miedo que reduce a un hombre a su versión de 5 años pidiendo a su madre que aleje los monstruos. «Bitte», repite el alemán. «Por favor». Catherine finalmente dice en inglés: «Margaret, ayúdame a subirlo». Levantan la camilla. El alemán grita de dolor. Lo llevan adentro. El mayor Thornton está operando al soldado con quemaduras. Margaret y Catherine tienen que hacerse cargo de los demás. El protocolo es claro. Prioridad según gravedad de heridas, no según nacionalidad. El soldado estadounidense con herida en la cabeza es prioridad 1, pero probablemente no salvable. El canadiense con herida abdominal es prioridad 2. El alemán con heridas de bala pero estable es prioridad 4. Catherine empieza con el canadiense. Se llama Private William Chen, tiene 22 años, es de Vancouver. Mientras Catherine le inyecta morfina y limpia la herida, William agarra su mano y dice: mi mamá hace el mejor pastel de manzana de Canadá». Catherine le aprieta la mano de vuelta y dice: «Seguro que sí». Pasa la siguiente hora estabilizando a William. Luego ayuda con el soldado británico joven que necesita amputación. Son las 6:38 de la mañana cuando finalmente tiene un momento para ocuparse del alemán. Se acerca a la cama donde está el soldado alemán. Él sigue despierto mirando el techo. Cuando escucha los pasos de Catherine, gira la cabeza. Ella trae vendajes, antiséptico, morfina. Se sienta en el taburete al lado de la cama y dice en alemán, por primera vez en años: «Voy a revisar tus heridas». El alemán parpadea sorprendido. «¿Hablas alemán?», pregunta. Su voz es ronca. «Mi padre era alemán», responde Catherine mientras corta la tela del uniforme para exponer el hombro herido. «¿Era?», dice el alemán. «Murió hace 5 años», dice Catherine. No menciona cómo. Limpia la herida del hombro. La bala atravesó limpiamente sin tocar hueso. El alemán aprieta los dientes pero no grita. «¿Cómo te llamas?», pregunta Catherine mientras trabaja. El alemán duda. «Klaus», dice finalmente. «Klaus Zimmermann». Catherine tarda un segundo en procesar. Zimmermann, el mismo apellido que el comandante que dirigió el ataque donde murió James, según el telegrama. Pero Zimmermann es común en Alemania, tan común como Smith en Inglaterra. Tiene que ser coincidencia. «¿De dónde eres, Klaus?», pregunta mientras venda el hombro. «Múnich», dice él. «¿Y tú?». «Manchester»,
responde Catherine. ¿Tu familia está bien? Klaus cierra los ojos. No lo sé. Hace 8 meses que no recibo cartas. Catherine termina con el hombro y se mueve a la herida del muslo. Esta es peor. La bala todavía está adentro, alojada cerca del fémur. Va a necesitar cirugía menor. Esto va a doler, advierte Catherine. Klaus asiente. Ella inyecta anestesia local, espera 2 minutos y empieza a extraer la bala con pinzas. Klaus aprieta los puños pero no hace ruido. Catherine trabaja en silencio. 5 minutos después, extrae la bala. Una pieza pequeña y deforme de metal que pone en una bandeja metálica. Hace un sonido agudo al caer. Mientras Catherine limpia y venda la herida del muslo, Klaus habla. Su voz es tan baja que ella tiene que inclinarse para escuchar. No quería estar aquí, dice. ¿Dónde querías estar?, pregunta Catherine casi automáticamente. En casa, con mi esposa, con mi hija. Catherine deja de mover las manos por medio segundo. ¿Tienes una hija? Greta. Tiene 3 años. No la he visto desde que tenía 1. Klaus abre los ojos y mira a Catherine directamente. Sé que piensas que soy un monstruo. Todos ustedes piensan eso. Pero yo no elegí esta guerra. Me reclutaron en 1941. Era estudiante de medicina. Quería ser pediatra. Catherine termina de vendar la pierna y se sienta en el taburete todavía mirándolo. ¿Estudiante de medicina? Segundo año en la Universidad Ludwig Maximilian. Iba a especializarme en enfermedades infantiles. Mi hermana menor murió de difteria cuando tenía 7 años. Yo tenía 12. Decidí entonces que iba a salvar niños. Klaus tose. Catherine le alcanza un vaso de agua. Él bebe despacio. Luego llegó la guerra, y nada de eso importó. Me pusieron un rifle en las manos y me dijeron que matara o me matarían. Así que maté, y ahora estoy aquí. Catherine se queda en silencio durante un largo minuto. Escucha el sonido de los otros pacientes respirando, de Margaret hablando con alguien en la otra esquina de la sala, del mayor Thornton tosiendo en su oficina. Finalmente dice, mi hermano quería ser arquitecto. Klaus la mira. ¿Dónde está ahora? Catherine mete la mano en el bolsillo de su uniforme. Saca el telegrama doblado. Lo mira sin abrirlo. Murió hace 16 días en Francia. Hay un silencio tan pesado que se siente físico, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Klaus cierra los ojos. Lo siento, dice, y suena genuino. Catherine guarda el telegrama de nuevo. Yo también. Se levanta para irse, pero Klaus habla otra vez. ¿Cómo se llamaba? Catherine se detiene. James. ¿Cuántos años tenía? 22. Klaus asiente lentamente. Mi mejor amigo se llamaba Hans. Murió en mis brazos hace 3 semanas. Tenía 23. Era maestro de primaria. Le gustaba tocar la armónica. Catherine no sabe qué decir a eso. Se queda parada ahí, con las manos manchadas de la sangre de Klaus, pensando en James dibujando perros tontos en las cartas, en Hans tocando la armónica, en Greta de 3 años que no conoce a su padre, en la hermana de Klaus que murió de difteria, en su propia madre con las manos quemadas pelando patatas. Descansa, dice finalmente. Voy a revisar tus heridas en unas horas. Sale antes de que Klaus pueda responder. Catherine sale del edificio y se sienta en los escalones de entrada. Son las 7:51 de la mañana. El sol está saliendo detrás de las montañas al este, pintando el cielo de naranja y rosa. Hace frío. Ella no tiene chaqueta, pero no se mueve. Margaret sale 5 minutos después y se sienta a su lado. No dice nada durante un rato. Finalmente, el americano con la herida en la cabeza murió. Catherine asiente. Ya lo sabía. El canadiense va a sobrevivir, continúa Margaret, y el chico británico también, aunque va a perder el brazo. Catherine sigue asintiendo. Margaret saca una cajetilla de cigarrillos, enciende uno, le ofrece a Catherine. Ella normalmente no fuma, pero hoy acepta. Fuman en silencio durante 3 minutos completos. El alemán te habló en alemán, dice Margaret. No es una pregunta. Sí. ¿Qué dijo? Catherine exhala humo.
que tenía una hija de 3 años, que estaba estudiando para ser pediatra, que su hermana murió de difteria. Margaret fuma. Los nazis también tienen hermanas, supongo. Catherine la mira. Margaret tiene una expresión dura pero no cruel. Su hermano mayor murió en Dunkerque en 1940. Tiene razones para odiar. ¿Crees que todos los alemanes son nazis?, pregunta Catherine. Margaret se encoge de hombros. No lo sé, pero sé que usan el mismo uniforme y disparan las mismas balas. No hay respuesta fácil a eso. Catherine termina el cigarrillo, lo apaga contra el concreto. Mi hermano murió hace 16 días. Margaret se gira hacia ella, sorprendida. Casi. Lo siento. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué iba a decir? Se quedan ahí hasta que el sol está completamente arriba y el mayor Thornton las llama para el turno del día. Durante las siguientes 24 horas, Catherine trabaja en piloto automático. Cambia vendajes, inyecta morfina, toma signos vitales, escribe reportes médicos. Evita la cama de Klaus Zimmermann hasta que no tiene más opción. El mayor Thornton la encuentra en el almacén de suministros contando gasas por tercera vez. Enfermera Müller, dice. Ella se endereza. Sí, señor. El prisionero alemán necesita que le cambien los vendajes. Margaret está ocupada con el canadiense. ¿Puede hacerse cargo? Catherine siente algo frío en el estómago. Sí, señor. Va a la cama de Klaus con vendajes frescos y antiséptico. Él está despierto, mirando sus manos. Cuando la ve, intenta sentarse, pero hace una mueca de dolor. No te muevas, dice Catherine en alemán. Se sienta y empieza a quitar el vendaje del hombro. La herida se ve mejor, sin signos de infección. ¿Cómo te sientes?, pregunta mientras limpia. Como si me hubieran disparado 2 veces, responde Klaus con una sonrisa débil. Catherine no sonríe de vuelta. Trabaja en silencio durante varios minutos. Klaus finalmente habla. «Te ves cansada». «Estoy cansada», dice Catherine sin mirarlo. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» «Hace 38 horas. Deberías descansar». Catherine termina con el hombro y se mueve al muslo. «Dime qué debo hacer con mi vida, soldado alemán que no conozco». Klaus se ríe, un sonido áspero. «Fair enough». Usan la expresión en inglés. Catherine se sorprende. «¿Hablas inglés?» «Un poco. Lo aprendí en la universidad. Quería leer estudios médicos británicos». Catherine no dice nada a eso. Mientras cambia el vendaje del muslo, Klaus habla otra vez. «¿Puedo preguntarte algo?» Catherine no deja de trabajar. «¿Qué?» «¿Por qué te hiciste enfermera?» Catherine considera no responder. Pero hay algo en la pregunta, en la forma en que Klaus la mira, que no es curiosidad ociosa, sino genuina. «Mi madre era enfermera», dice finalmente. «Murió salvando personas durante un bombardeo». «¿Un bombardeo alemán?» Catherine lo mira directo a los ojos. «Sí». Klaus sostiene la mirada. «Entonces deberías dejarme morir. Sería justicia». Catherine termina de vendar la pierna, más fuerte de lo necesario. Klaus hace una mueca. «La justicia es un concepto complicado en tiempos de guerra», dice ella mientras recoge los vendajes sucios. «Además, yo no decido quién vive y quién muere. Solo hago mi trabajo». «¿Y tu trabajo es salvar incluso a los que mataron a tu familia?» Catherine se detiene, se gira hacia Klaus. «¿Mataste a mi familia?» Klaus parpadea. «No, quiero decir, no personalmente. Pero llevo este uniforme, sirvo a este ejército. Entonces, sí, supongo que sí». Catherine se sienta otra vez en el taburete. Está tan cansada que siente como si sus huesos fueran de plomo. «Mi hermano», dice lentamente, «murió en Alsacia hace 16 días. ¿Dónde estabas tú hace 16 días?» Klaus se pone pálido. «En Alsacia». El silencio que sigue es el más largo de la vida de Catherine. «¿En qué parte de Alsacia?», se pregunta Catherine. Su voz suena extraña, como si viniera de muy lejos. Klaus traga saliva. «Cerca de Estrasburgo. Hubo una emboscada. Nosotros estábamos retirando y un convoy aliado nos encontró. Fue un desastre. Perdimos 30 hombres. Yo recibí estas heridas allí». Catherine saca el telegrama del bolsillo, lo desdobla con manos que ahora tiemblan visiblemente,
Lee en voz alta. Teniente James Müller, heridas de combate, región de Alsacia, Francia. Mira a Klaus. ¿El 7 de marzo? Klaus asiente despacio. Sí, fue el 7 de marzo. Catherine se queda mirando el telegrama. Las letras se vuelven borrosas. ¿Viste oficiales británicos? Había algunos. Yo estaba con mi unidad en el flanco derecho. Disparábamos a todo lo que se movía. Klaus se detiene. Fue caos. Catherine dobla el telegrama de nuevo. Lo guarda. Se levanta. Klaus dice rápidamente, yo no sé si fue yo quien... Quiero decir, había docenas de nosotros disparando. No importa, interrumpe Catherine. Klaus la mira confundido. ¿Qué? Que no importa si fuiste tú específicamente o tu compañero de al lado o alguien a 100 metros de distancia. El resultado es el mismo. James está muerto. Y tú estás aquí. Catherine recoge la bandeja con los vendajes sucios. Voy a revisar tus heridas esta noche. Si hay señales de infección, tendré que drenarlas. Va a doler. Sale sin mirar atrás. Catherine pasa las siguientes 6 horas en movimiento constante. Ayuda al mayor Thornton con una cirugía de emergencia en un soldado polaco que llegó con metralla en el pulmón. Cambia sábanas. Alimenta con cuchara a un estadounidense que no puede mover los brazos. Escribe 3 cartas a familias de soldados muertos, dictadas por el mayor Thornton. Lamentamos informar, con honor, servicio valiente. Las palabras se vuelven abstractas, sin significado. A las 2 de la tarde, Margaret la encuentra en el baño, vomitando en el inodoro. «Katy, ¿qué pasa?» Catherine se limpia la boca con papel. «Nada, algo que comí». Margaret no se lo cree, pero no insiste. «Necesitas dormir. Necesito trabajar. El trabajo puede esperar». «No, no puede». Catherine sale del baño. Margaret la sigue. «El alemán no es tu responsabilidad personal». Catherine se detiene en seco. «¿Qué?» «He visto cómo lo miras, como si estuvieras decidiendo algo. No sé qué, pero sea lo que sea, no lo hagas». Catherine se gira hacia Margaret. «No sé de qué hablas». «Sí, lo sabes». Margaret baja la voz. «Mira, entiendo que estés pasando por algo con lo de tu hermano, pero ese alemán es solo otro prisionero. Haces tu trabajo, lo curas, y él va a un campo de prisioneros. Fin de la historia». Catherine quiere discutir, pero no tiene energía. «Tienes razón», dice. «Voy a descansar un poco». Sube al cuarto que comparte con Margaret. Se acuesta en la cama sin quitarse los zapatos y mira el techo durante 2 horas sin dormir. A las 11:34 de la noche, Catherine baja a hacer la ronda de revisión nocturna. La mayoría de los pacientes están dormidos o sedados. El canadiense William está despierto pero callado, mirando una foto de alguien que Catherine no puede ver desde donde está. El joven británico sin brazo está en morfina pesada, alucinando, murmurando algo sobre su madre. Klaus está despierto, mirando por la ventana tapada con lona. Catherine se acerca con su linterna. «¿No puedes dormir?», pregunta en alemán. Klaus se sobresalta un poco. «No, tú tampoco, aparentemente». Catherine revisa sus vendajes. «Todo se ve bien, sin infección. Tus heridas están sanando bien. En unos días podrás ser transferido». «¿A un campo de prisioneros?» «Sí», Klaus asiente. «Está bien, mejor que estar muerto». Catherine guarda sus instrumentos. Debería irse, pero no se mueve. Klaus la mira. «¿Puedo decirte algo?» «¿Qué?» «No sé si fui yo quien mató a tu hermano. Probablemente no. Pero si lo hice...» Klaus hace una pausa. «Si lo hice, quiero que sepas que lo siento. No de la forma en que dices lo siento cuando pisas a alguien accidentalmente. Lo digo de verdad. Si pudiera devolverlo, lo haría. Si pudiera intercambiar mi vida por la suya, lo haría ahora mismo». Catherine siente algo quebrarse dentro de ella. «¿Por qué dices eso?» «Porque es verdad. Porque estoy cansado de matar. Porque quiero volver a casa con mi hija y no puedo hacerlo como el hombre en el que me he convertido». Catherine se sienta en el taburete. «¿Sabes cuántas personas he perdido en esta guerra?», dice.
Klaus sacude la cabeza. Mis padres, mi hermano, un tío, 3 primos, mi mejor amiga de la infancia. Y esos son solo los que tenían nombres que conocía. Los que traté de salvar aquí y murieron de todas formas. He dejado de contar después de 100. Klaus escucha sin interrumpir. Y cada vez que uno moría, continúa Catherine, me decía a mí misma, tiene que significar algo. Tienen que haber muerto por una razón, porque estamos deteniendo algo peor, porque estamos del lado correcto. Ella se ríe, un sonido amargo. Pero luego te veo a ti, y tú tienes una hija, y querías ser pediatra y tu hermana murió de difteria. Y me pregunto, ¿cuál es el lado correcto? ¿El que mata primero o el que mata en respuesta? ¿El que invadió o el que contraataca? ¿Dónde está la línea que separa justicia de venganza? Klaus no responde por un largo tiempo. Finalmente dice, no lo sé. Creo que la línea se borró hace mucho tiempo, o tal vez nunca existió. Catherine se limpia los ojos con el dorso de la mano. Cuando me dijeron que estabas aquí, que eras alemán, pensé... Se detiene. Pensaste en dejarme morir, completa Klaus. Sí. ¿Todavía quieres hacerlo? Catherine lo mira. No, y eso es lo que más me asusta. Durante los siguientes 3 días, Catherine sigue con su rutina. Trabaja turnos dobles, cambia vendajes, inyecta morfina. El canadiense William mejora lo suficiente como para sentarse. Le cuenta a Catherine sobre Vancouver, sobre las montañas y el océano, sobre cómo su madre hace pastel de manzana con canela extra. El joven británico sin brazo, su nombre es Thomas Davis, tiene 19 años y viene de un pueblo en Gales cuyo nombre Catherine no puede pronunciar. Cuando despierta de la morfina y se da cuenta de que su brazo se ha ido, llora durante 40 minutos sin parar. Catherine se sienta con él en silencio, agarrando su mano restante. Klaus mejora rápidamente. El 3er día puede sentarse sin ayuda. El 4.º día camina con ayuda de muletas. Margaret comenta, sanó rápido para ser prisionero enemigo. Catherine ignora el comentario. El mayor Thornton le informa que Klaus será transferido a un campo de prisioneros cerca de Nápoles en 2 días. Ha sido paciente modelo, dice Thornton. Cooperativo, educado, casi te hace olvidar que es el enemigo. Catherine solo asiente. La noche antes de que Klaus sea transferido, Catherine hace la ronda nocturna como siempre. Klaus está sentado en su cama, mirando algo en sus manos. Cuando Catherine se acerca, ve que es una fotografía pequeña, descolorida. ¿Es tu familia?, pregunta. Klaus asiente y le muestra la foto. Es una mujer joven, tal vez 25 años, con cabello oscuro y sonrisa amplia. En sus brazos, una niña pequeña con rizos rubios. Greta tiene 4 años ahora, dice Klaus. Sí sobrevivió. No sé si Múnich sigue en pie, no sé si ellas siguen vivas. Catherine mira la foto. La mujer se parece un poco a su propia madre. ¿Cómo se llama tu esposa? Ana. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba literatura. Quería ser profesora. Klaus guarda la foto con cuidado en el bolsillo de su camisa. Si salgo de esta guerra vivo, nunca voy a contar lo que hice aquí. Nunca voy a decirle a Greta que su padre mató personas. Voy a ser el hombre que ella necesita que sea, no el que fui obligado a convertirme. Catherine se sienta. ¿Y si no puedes? ¿Qué? ¿Y si no puedes olvidar? ¿Y si los muertos no te dejan ir? Klaus la mira durante un largo momento. Entonces, al menos habré intentado. Es más de lo que muchos harán. Catherine saca algo de su bolsillo. Es el telegrama de James. Lo ha llevado consigo durante 5 días, doblado y desdoblado tantas veces que el papel está suave como tela. Mi hermano me escribía cartas, dice. Siempre terminaban con un dibujo de un perro, no sé por qué. Era terrible dibujando. Los perros parecían ratas con orejas largas. Klaus sonríe un poco. Mi amigo Hans tocaba la armónica mal. Mataba mosquitos mejor que tocaba música, pero lo intentaba todo el tiempo. Catherine desdobla el telegrama, lo mira. No sé cómo perdonar, dice en voz baja. No sé cómo soltar esto. Klaus se inclina hacia adelante.
Tal vez no tienes que perdonar. Tal vez solo tienes que decidir que el odio es más pesado que el dolor. Catherine lo mira. ¿Eso es lo que tú hiciste? No, todavía cargo ambos, pero estoy tratando. Se quedan en silencio. Afuera, en la distancia, se escucha artillería. Más cerca cada día. La guerra no ha terminado. Klaus finalmente dice, «Gracias». ¿Por qué? Por salvarme, cuando podrías no haberlo hecho. Catherine dobla el telegrama de nuevo. No te salvé a ti, salvé a Anna y a Greta. Salvé al pediatra que querías ser. Salvé a la persona que espero que puedas volver a ser. Klaus tiene lágrimas en los ojos. Voy a intentar. Lo prometo. Catherine se levanta. Esa es la única venganza que importa, dice. Que sobrevivas para ser mejor de lo que te obligaron a ser. A la mañana siguiente, 26 de marzo de 1945, 2 soldados de la policía militar llegan para escoltar a Klaus al campo de prisioneros. Catherine y Margaret los ayudan a prepararlo. Klaus puede caminar con una sola muleta ahora. Mientras lo ayuda a ponerse un abrigo limpio, Klaus le dice en voz baja, «Si sobrevivo, si alguna vez encuentras una forma de contactarme, me gustaría saber que estás bien». Catherine asiente. Igualmente. Los soldados de la PM son impacientes, empujando a Klaus hacia la puerta. En el último momento, Klaus se gira y dice en alemán, «Danke, Engel», «Gracias, Ángel», y luego se va. Catherine lo ve subir al camión militar. El vehículo arranca levantando polvo. Margaret se para junto a Catherine. «¿Qué te dijo?» «Nada importante». Se quedan ahí hasta que el camión desaparece. 6 semanas después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rinde. Catherine está en el mismo hospital de Módena cuando escucha las noticias. Los soldados gritan, lloran, se abrazan. Margaret besa al mayor Thornton en la mejilla. Alguien encuentra una botella de vino escondida y la pasan. Catherine toma un sorbo y piensa en Klaus, en algún campo de prisioneros cerca de Nápoles, probablemente escuchando las mismas noticias. Piensa en Anna y Greta, si siguen vivas en Múnich. Piensa en James, enterrado en algún lugar de Francia. Piensa en su madre y su padre, en polvo bajo los escombros de Londres. Piensa en todas las vidas que salvó y en todas las que no pudo salvar. Esa noche, por primera vez en meses, duerme sin pesadillas. Catherine regresa a Inglaterra en agosto de 1945. Se queda en el servicio de enfermería otros 2 años, trabajando en hospitales de veteranos. En 1947 se muda a Dover y abre una pequeña clínica para niños. No es la panadería que James soñaba, pero está en Dover, como prometieron. Pone una placa en la entrada. Clínica Müller, en memoria de Thomas, Elizabeth y James. En 1948 recibe una carta. El sobre es delgado. La escritura es cuidadosa. Cuando lo abre, reconoce el nombre de inmediato. Klaus Zimmermann. La carta dice, «Querida Catherine, llegué a casa en marzo de 1946. Múnich estaba destruida, pero Anna y Greta sobrevivieron. Vivieron en el sótano de una iglesia durante los últimos meses de la guerra. Greta no me reconoció al principio. Ahora tiene 5 años y le gustan las mariposas. He retomado mis estudios de medicina. Es difícil, tengo pesadillas, pero recuerdo lo que dijiste, que el odio es más pesado que el dolor. Algunos días lo creo. Anna está embarazada. Si es niña, vamos a llamarla Elizabeth, por tu madre que nunca conocí, pero que crió a una hija que salvó a un enemigo. Gracias por darme la oportunidad de ser padre, de ser humano otra vez. Klaus». Catherine lee la carta 3 veces. Luego la guarda en una caja con las últimas cartas de James, con las fotos de sus padres, con todas las cosas que carga, pero ya no la aplastan. Escribe de vuelta. «Querido Klaus, me alegra saber que llegaste a casa. Dale a Greta un abrazo de mi parte. Dile que las mariposas son hermosas porque empezaron como orugas y tuvieron el coraje de transformarse. Elizabeth es un nombre hermoso. Mi madre habría estado orgullosa. Yo también tengo pesadillas, pero tengo una clínica ahora, llena de niños que lloran por vacunas y se ríen cuando les das un dulce después. No es la guerra que conocimos,
Es algo mejor. Gracias por cumplir tu promesa. Catherine. Se escriben cartas durante los siguientes 32 años. No seguido, tal vez 4 o 5 veces al año. Klaus le cuenta sobre sus estudios, sobre su práctica médica, sobre Greta creciendo y Elizabeth naciendo, y luego otro hijo, Thomas, nombrado por un soldado británico que Klaus conoció brevemente en un hospital de Módena. Catherine le cuenta sobre su clínica, sobre los niños que trata, sobre Margaret que se casó con un carpintero irlandés y tiene gemelos. Nunca hablan directamente sobre esa noche en marzo de 1945, cuando Catherine decidió salvar a un enemigo que tal vez mató a su hermano. No necesitan hacerlo. Está en cada palabra que escriben. En abril de 1977, Klaus escribe: Greta se casó el mes pasado. Lloras en las bodas incluso cuando eres viejo. Elizabeth está estudiando para ser enfermera. Thomas quiere ser arquitecto. La vida es circular de formas extrañas. Tengo 72 años ahora y mis manos tiemblan cuando opero. Voy a retirarme pronto. Ana dice que deberíamos visitar Inglaterra antes de que seamos demasiado viejos para viajar. ¿Sería demasiado pedirte que nos permitas visitarte en Dover? Catherine responde: Vengan. La clínica está abierta de lunes a viernes, pero los sábados son libres. Hay un hotel pequeño cerca del puerto. El mar es hermoso en primavera. Después de todo este tiempo, me gustaría finalmente conocer a Ana. En junio de 1977, Klaus y Ana visitan Dover. Catherine los encuentra en la estación de tren. Klaus tiene 72 años, cabello completamente blanco, camina con bastón. Ana es pequeña, con cabello gris y manos que no dejan de moverse. Se abrazan en el andén, 3 personas mayores que sobrevivieron una guerra y decidieron construir algo mejor de las cenizas. Pasan 3 días juntos, visitan la clínica. Klaus mira las fotos de niños en las paredes, todos los pacientes que Catherine ha tratado en 30 años. «Salvaste a todos estos», dice con asombro. «Tú también salvaste a los tuyos», responde Catherine. Visitan el cementerio donde está enterrado un memorial para James, aunque su cuerpo sigue en Francia. Klaus pone flores. «Lo siento», dice. «Lo sé», responde Catherine. En su último día se sientan en los acantilados de Dover, mirando el Canal de la Mancha. «¿Crees que hicimos lo correcto?», pregunta Klaus. «¿Sobrevivir? ¿Seguir adelante?». Catherine piensa durante un largo momento. «Creo que lo intentamos. Y en una guerra donde tantos no tuvieron opción, elegir intentar es lo único que importa». Klaus Zimmermann muere en 1984, a los 79 años, rodeado de familia en Múnich. Catherine recibe una carta de Ana. Se fue en paz. Sus últimas palabras fueron para Greta, diciéndole que fuera valiente. Pero antes de eso, me pidió que te dijera: «Dile a Catherine que cumplí mi promesa». Y lo hizo. Fue buen padre, buen esposo, buen doctor. Salvó a 200 niños en su carrera. Nunca habló de la guerra excepto una vez, cuando Elizabeth preguntó cómo conoció a la señora Müller de Inglaterra. Klaus solo dijo: «Ella me salvó cuando no tenía que hacerlo. Me enseñó que la misericordia no es debilidad. Gracias por devolverme a mi esposo, Ana». Catherine Müller muere en 1991, a los 72 años, en su clínica de Dover. Está tratando a un niño con fiebre cuando tiene un paro cardíaco, rápido e indoloro. En su testamento, deja la clínica a una fundación que continúa su trabajo. En su escritorio, encuentran una caja de metal con cartas de Klaus, fotos de James dibujando perros tontos y un telegrama doblado tantas veces que casi se deshace al tocarlo. Encuentran también una nota escrita en su última noche, con letra temblorosa: «A quien encuentre esto, la guerra nos enseña a odiar, la paz nos enseña a sanar, pero es en el espacio entre ambas donde aprendemos a ser humanos». No sé si perdoné a Klaus por lo que tal vez hizo, pero sé que elegí salvarlo, y esa elección me salvó a mí también. El odio es una carga que destruye al que la lleva. La misericordia es un regalo que libera a ambos. Si aprendí algo en esta vida, es esto:
Todos somos más que nuestro peor momento. Y si podemos ver eso en nuestros enemigos, tal vez podamos verlo en nosotros mismos. Con amor, Catherine. Greta Zimmerman, ahora con 61 años, asiste al funeral de Catherine en Dover. Trae flores y una foto vieja de su padre en uniforme de la Wehrmacht, tomada antes de ser herido. La coloca junto a las flores con una nota. Gracias por mi padre. Gracias por enseñarnos que incluso en la guerra más oscura hay luz si elegimos buscarla. 40 personas asisten al funeral, pacientes que Catherine trató de niños, ahora adultos con sus propios hijos. Margaret, ahora con 82 años, viuda, llorando sin disculparse. El alcalde de Dover, una delegación pequeña del cuerpo médico real. Y Greta, una alemana en Inglaterra, llorando por una mujer que salvó a su padre cuando la venganza habría sido más fácil. Después del servicio, Greta se para en los acantilados de Dover, mirando hacia el continente, y piensa en todas las vidas que su padre salvó porque Catherine le dio la oportunidad. Piensa en su propia hija, estudiante de medicina en Berlín. Piensa en cómo la misericordia de una mujer en 1945 se expandió en círculos concéntricos a través de décadas, tocando cientos de vidas que nunca conocieron la historia completa. Y piensa que tal vez eso es todo lo que podemos hacer, elegir misericordia cuando el odio es más fácil y confiar en que esa elección significa algo, incluso si nunca vemos el resultado completo. La guerra terminó hace mucho tiempo, pero las decisiones que tomamos en sus momentos más oscuros siguen resonando. Catherine eligió salvar a Klaus cuando podría haberlo dejado morir. Klaus eligió cumplir su promesa y convertirse en el hombre que dijo que sería. Y entre esas dos elecciones, 500 vidas fueron salvadas, 2 familias florecieron, y el mundo fue un poco menos oscuro. No es una historia de héroes sin miedo. Es una historia de personas asustadas, heridas, enojadas, que de todas formas eligieron la parte más